Qué maravilloso que hoy estés aquí, un milagro de Dios. Un milagro de Dios que podamos estar aquí. La vida es tan frágil, a veces no nos damos cuenta lo frágil que es. Y necesitamos estar enfocados todo el tiempo en nuestro Señor Todopoderoso. Todos alguna vez fuimos muy jóvenes y seguimos siendo muy jóvenes. No todos. Pero uno cuando es muy joven piensa que la vida es interminable. ¿No es cierto? Y cuando uno es un poco más grande, uno se da cuenta que queda poco. Pero ¿quién dices tú? No eres tú ni yo que determina los días del ser humano, es Dios. En esta semana pasó algo muy triste para la humanidad natural. No sé, no le conozco al muchacho, pero un muchacho que era nuestro vecinos hace mucho tiempo en el Chaco, 23 años, cayó muerto en su trabajo de un infarto esta semana. Yo estoy seguro que este muchacho tenía proyección mínimo para 70 años. Estaba todavía con esa mentalidad que su vida nunca termina. No sé si estaba en el Señor o no, porque no le conozco, porque nació después de que nosotros ya viniéramos como misioneros, ¿verdad? Entonces, uno tiene que reflexionar, porque no puedes estar inseguro si tu vida está en Cristo o no. Hay muchas cosas que no puedes resolver hoy, pero lo que sí tienes que resolver si estás en Cristo o no. Es una irresponsabilidad muy grande no tener en claro tu salvación y la de tu familia. Hay otras cosas que pueden esperar, pero eso no puede esperar. No puede esperar porque no tenés garantía del mañana. Entonces eso es algo tremendamente importante que quería hablar a su corazón. Hay que asegurar su vida en Cristo. Amén. Otra cosa que quise compartir antes de ir a la palabra y antes de soltar a los niños, que ya están preocupados que me olvido otra vez. Esta semana tomamos un paso de fe muy grande de adquirir el terreno que está ahí en la esquina, para que cada uno pueda estacionar mejor y para que los niños tengan un patio de juegos. No porque teníamos todo guardado y tranquilo, sino porque tenemos fe. Y esperemos que ustedes también tengan fe y pongan su semilla de fe para poder pagarlo. Así que cada uno de nosotros somos llamados a una ofrenda forzada para que se pueda dar. Yo sé que se va a dar la conquista porque hemos pedido al Señor una palabra y la hemos recibido. Entonces, confiamos no en nuestras capacidades, sino en el Señor Todopoderoso. Pero también el Señor espera de nosotros los pasos de obediencia que debemos dar. Amén. Ahora sí los niños pueden ir a su clase. Este aviso era más para los niños que para los viejitos, porque van a tener un lugar donde jugar. Si quieren buscar el capítulo 13 de Primera de Samuel, porque voy a leer primero ahí, no tienen esa cita. Capítulo 13 del verso 14 de Primera de Samuel.
Hay cosas que son muy importantes y otras que son más importantes en nuestra vida. Y yo creo que para todo es demasiado importante tener una palabra. Tener una palabra y tener fe en esa palabra. Que Dios te dé una palabra y una señal. Y después, si tienes esa palabra y tienes esa señal y tienes fe, avanza. Porque si solo avanzas de acuerdo a tus fuerzas, no eres creyente. Eres una persona que se mueve como cualquiera se mueve. Los 10 espías de la antigüedad eran personas que hubieran encajado perfectamente en la lógica empresarial. Porque ellos analizaron bien y fueron sinceros. Lo único que se le olvidó fue la promesa de Dios. Del punto de vista humano, ellos fueron mejores que los otros dos. Los otros dos eran soñadores y farsantes para el pensamiento natural. Pero ellos se basaron no en una idea suya, sino en lo que Dios había dicho. A veces hay creyentes que no tienen una palabra y se mueven en una dirección loca. Esos son farsantes. Eso no es fe. Sino es moverse quizás en un deseo impulsivamente sin tener algo que te sostiene. Porque si Dios te dio una palabra, Él te sostiene. Eso no significa que a veces no tengas que pelear. Sobre todo contigo mismo, con tu incredulidad, con tu duda. Créanme que uno pelea. Y a veces nos cuesta nuestros sueños superar la duda y la incredulidad. A veces tenemos que pelear como Jacob hasta el amanecer para afirmarnos en nuestra fe y creer que Dios nos va a ayudar. Jacob tenía una promesa, pero su concepto de sí mismo hacía que él no podía ir más allá. Él sentía culpa todavía. Él sentía que Dios le podía abandonar. Él sentía que podía fracasar todo lo que Dios había dicho. Pero Dios le respaldó. Así que en el libro 1 de Samuel, capítulo 13, dice, después Samuel salió de Gilgal y siguió su camino, pero el resto de las tropas fue con Saúl a encontrarse con el ejército. De Gilgal subieron a Gibea en la tierra de Bet-Amín, cuando Saúl contó los hombres que todavía estaban con él, descubrió que solo quedaban 600. Estaban en guerra contra los filisteos. Y todo pareciera ir mal. Entonces, un desánimo invita a otro desánimo. Y un desanimado
es atraído por otro desanimado, ¿sí o no? Entonces ellos están ahí todos con espíritu de derrota, desanimados, temblando. Dice en una parte, dice que ellos estaban temblando de miedo. Los filisteos estaban agrandados, tenían 3 campamentos en diferentes partes. Y la situación no daba para fiestas. El verso 19 dice que no había herreros en Israel. Estaba tan subyugado los israelitas que no tenían herreros. Los filisteos se lo prohibieron. Llevaban a los herreros. Entonces ellos no tenían ni un solo herrero. Y solo Jonathan y Saúl tenían permiso para tener una espada. Para afilar una azada, un hacha o un arado, había que ir junto a los filisteos a pedirle que se le afile y pagar mucho dinero por eso. Entonces vos estás pobre, vos estás subyugado, vos estás endeudado y encima no tenés cómo pelear para liberarte. Encima no te dan las herramientas para liberarte. Esa era la condición. Ahora encima tenés solo 600 hombres. Una condición espantosa. La derrota asegurada. Yo no sé qué hacemos a veces en un lugar donde ya sabemos que vamos a ser derrotados. Yo no sé qué hacían ellos ahí. Y a veces estamos ahí porque hace rato andamos sin propósito y seguimos ahí. Sin objetivo. Pero sabemos que había una amistad muy linda entre David y Jonathan. Y parece que no se juntaban para la joda, sino para orar, para buscar al Señor. Se nota que Jonathan tenía un espíritu igual al de David. Él creía en un Dios todopoderoso que salva, que tiene poder para cambiar diagnósticos, que tiene poder para intervenir en cualquier situación. Y dice que Jonathan se apartó de ese campamento con su escudero sin decir nada. No explica la Biblia por qué no avisó a su papá. Yo me quiero imaginar ese campamento. Un campamento de lloro, de lamento, de queja, de culparse uno al otro. Porque eso es lo que siempre hacemos cuando estamos en derrota. A ver quién tiene la culpa. Y el primero que le veo la cara, ese tiene la culpa. ¿Por qué tiene la culpa? ¿Y por qué tiene la culpa? Por supuesto, no hay espejo ahí, nunca nos vemos nosotros. Y estaban ahí en un lugar, en un valle, llorando, quejándose. Seguramente como Dios, como principal culpable a su criterio. Y Jonathan y su escudero salen de ese campamento. Yo creo que es el primer punto clave. Sal del campamento de la queja y donde gobierna un espíritu de derrota. Sal de ahí.
Sal de ahí. Apártate y busca a Dios. Apártate y busca a Dios para que cambie el diagnóstico. Ellos salieron, no sé dónde estuvieron por un rato, pero salieron. Y en el verso 6 dice, así que Jonathan dijo a su escudero, vamos a cruzar hacia la guarnición de los paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. En esa salida, en este paseo, en este tiempo de oración, vino fe al corazón de Jonathan. Y es muy importante entender que había dos hombres con espada. Saúl, que estaba allá lejos temblando, y Jonathan era el otro. No había otros. O sea, no había refuerzo. Pero Jonathan empezó a tener fe. Empezó a crecer la fe en su corazón y yo me di cuenta cuando yo empiezo a tener un sentir de parte de Dios, mi fe empieza a crecer. Cuando yo empiezo a preguntarle al Señor, ¿es eso lo que tú quieres? ¿Es ese el plan? ¿Tengo que irme en esa dirección o tengo que irme en esa dirección? Y cuando Dios te empieza a mostrar, y atiendan bien, eso es muy importante para el día a día. Eso es muy importante para tus decisiones financieras, para tus decisiones empresariales, para tus decisiones con tus hijos, para qué estudiar, para qué hacer, para dónde ir. Porque cuando tú tienes una palabra, cuando tienes un sentir claro de parte de Dios, no solo tienes un sentir, tienes un respaldo. Tienes alguien que tiene poder para hacer. A veces estamos en angustia por situaciones difíciles. Entonces uno pelea en oración. Y de repente sentís que el Espíritu te da una palabra. Y lo probás, concuerda con la palabra. Y te da paz y concuerda con lo que dice la palabra del Señor. Y te aferras, crees. Y el Señor afirma que es Él hablándote. Y te mueves en esa dirección. Y después ves el éxito. Y cuando ves el éxito, tienes más confianza para la próxima. Porque Dios no te habla como un trueno. Te habla a tu espíritu suavemente. Por eso nos cuesta en medio de la crisis oír la voz de Dios. Porque si en medio de la crisis no hay ruido, nosotros hacemos ese ruido. Aquieta tu corazón y espera en el Señor. Espera el direccionamiento. Sal del ruido y de la queja. Aquieta tu corazón. Decirle, Señor, necesito que me hables. Necesito una señal. Necesito un direccionamiento. Y hay muchos que piensan que es incredulidad pedir una señal, pero está en la Biblia como ejemplos en varias partes. Si está en la Biblia, está correcto. Lo que hace Jonathan, él pide una señal a Dios.
sea, lo primero que él cree, Dios tiene poder para ayudar. Y así como Dios tenía poder para ayudar a Israel, y en este caso a Jonathan, que iba solo a la guerra, también tiene poder para cambiar lo que para ti es totalmente imposible. Pero totalmente imposible. Me gusta la actitud del escudero y quiero hablar de eso. El escudero dice, adelante, respondió el escudero. Haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. ¿Por qué ese escudero era así? Porque él fue discipulado por Jonathan. Tú empiezas a parecerte a quien tú realmente sigues, con quien caminas de cerca. Por eso es muy importante que caminemos cerca de personas del Espíritu. Si caminamos cerca de personas negativas que se quejan, que hablan mal, eso se nos contagia. Pero si caminamos cerca de personas que avanzan y que creen, eso va a ser nuestra forma de pensar y hacer. Y muchas veces mantenemos distancia de las personas del Espíritu. No sé por qué, por temor, por miedo a ser expuestos, por diferentes circunstancias, o por comodidad, porque es más cómodo no avanzar y quejarse. Tenemos que analizarnos. Cada cosa necesitamos pesar nuestro propio corazón. ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos en las diferentes circunstancias? Este escudero realmente fue pastoreado por Jonathan. Por eso tenía la misma fe, el mismo objetivo. Permitió que lo que Jonathan creía penetre en su corazón también. Y esta es la señal que Jonathan le pidió a Dios. Si nos dicen, esperen que los alcanzaremos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. O sea, los filisteos dicen eso, ellos iban a ir a un lugar para que le puedan ver. Y si dicen, esperen, nosotros vamos a bajar, eso significa que Dios dice no. Pero si dicen, vengan acá, avanzaremos, pues será señal que el Señor nos va a dar la victoria. Simple. Ellos le pidieron una señal a Dios. Si estos filisteos van a decir, quédense ahí, nosotros vamos a venir para derrotarles, es una señal de que no. Pero si ellos dicen, vengan acá, si se animan, es una señal de que Dios nos va a dar la victoria. Eso fue la señal que le pidió Jonathan a Dios. Y ahora le explica a su discípulo, su escudero, cómo funciona. Simple. Ahora, ¿qué pasa? Dice, así pues los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. Miren, exclamaron los filisteos, los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Entonces los soldados de la guarnición gritaron a Jonathan, a su escudero,
vengan acá. Tenemos que decirles algo. Ven conmigo, dijo Jonathan a su escudero, porque el Señor ha dado la victoria a Israel. Fíjense, no solo necesitas pedir una señal y una palabra, necesitas creerla también. Porque cuando Jonathan recibe la señal, él actúa de acuerdo. Ahí es donde muchas veces fracasamos. Pedimos la señal, pero no avanzamos. No hacemos nada. Dios dio la respuesta. Dice, Jonathan trepó con pies y manos, seguido por su escudero. A los filisteos que eran derribados por Jonathan, el escudero los remataba. En ese primer encuentro que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonathan y su escudero mataron a unos 20 hombres. Yo me quiero imaginar, los filisteos estaban arriba y ellos estaban abajo. Dice que ellos treparon con pies y manos, subiendo una montaña. ¿Quién tiene ventaja? ¿El que está arriba o el que está abajo? El que está arriba con una piedra empujando el camino donde van subiendo, les matas. Esa es la lógica. Pero la verdad es que el que tiene una palabra del Señor tiene ventaja. No es que solo tiene ventaja, tiene la seguridad, la certeza. Por eso andamos tan inestables hoy, como que no nos encerramos con el Señor, no tenemos una palabra. Y como no tenemos una palabra, tampoco no tenemos la seguridad para avanzar. Cuando empezamos a encerrarnos en serio con Dios, nos damos cuenta que Dios sigue hablando como en la Biblia. Sigue dándonos indicaciones. Sigue interesado en las cosas más pequeñas y en las más grandes. En tu vida espiritual, pero también en tu día a día. Entonces, cuando nosotros creemos eso, podemos ir avanzando. No importa si es subir una montaña, trepar con las dos manos, porque no es acaso a Josué que Dios le dice, yo iré delante de ustedes y les daré la victoria, pero al mismo tiempo le dice, esfuérzate y sé valiente. Quizás la condición de muchos de nosotros está como la del ejército, con un espíritu de queja, con un espíritu de derrota, con un espíritu de lamentación, contagioso en la familia, contagioso en todo el entorno, y parece un campo de sembrío de espinos, porque lo que brota de la boca crece. Entonces nos tenemos que levantar en fe, salir de ese campamento por un tiempo para orar,
nos damos cuenta que Jonathan siguió amando. Él no se fue para pasar al lado de los filisteos, que hubiera sido lo más fácil. Él se fue a pelear a favor de esos que no creían. Él se fue a alcanzar la victoria para los quejones. Hay alguien que tiene que levantarse por la familia y ir adelante. Y decir, yo creo. Y salir del campamento y pelear. Primero delante del Señor. Para ir después a derrotar a los enemigos con una palabra. Porque este grupo de Saúl estaba tan derrotado en su alma, en su ánimo. Pero cuando Jonathan empezó a vencer a los enemigos, volvió fe a su corazón y se fueron a pelear también con fe. Hay algunos que son los únicos de su familia que han creído en Jesús. Tienes una ventaja. Pero no te quejes más, sino andate primero adelante a conquistar para que los tuyos vean que Dios está contigo. Porque tu vida es la predicación que tus parientes necesitan. Y cuando tu vida tiene la misma queja que tiene el mundo, no contagia. Pero cuando tu vida tiene fe y conquista, contagia. Quiero animarles a buscar al Señor, a buscar una palabra, a buscar una señal. Porque en el momento que determinas de encerrarte y de buscar al Señor y quitar todo lo que te impide creer, todo ese lastre de queja, de negativismo, y empiezas a enfocarte en el Señor, empieza a crecer tu fe. Cuanto más te llenas de la palabra del Señor y lees y examinas la palabra, tu fe va a crecer. Tu fe, hermano, no viene por transfusión de sangre de una persona que tiene fe. Tu fe entra por tus rodillas. Cuando tú determinas buscar al Señor. Por una relación personal. Puede empezar algo. Yo te puedo hablar de alguien y tú ganas cierta confianza porque me conoces y empiezas a tener cierta confianza y cierto aprecio hacia esa persona. Pero lo verdadero, lo real viene cuando tú lo conoces, cuando tú lo buscas, cuando tú construyes una amistad con Él. Y así es con Dios. Tú necesitas una relación personal profunda con Dios. Dios solo tiene hijos, Él no tiene parientes.
Y entre esos hijos tiene algunos que caminan tan cerca de Él que los llama amigos por su obediencia. Ustedes son mis amigos porque hacen lo que yo les mando, dijo Jesús a los discípulos. Y les confío todas las cosas del reino. Ahí ya hay una confianza construida. Al pueblo en general Jesús dijo, no se fiaba de ellos porque conocía su corazón y sabía por qué le seguían. Esa es la diferencia entre la amistad y alguien que le seguía a Jesús por interés y el otro que le seguía a Jesús por amor y obediencia. El resultado es tremendo. Dios nos quiere ayudar a aumentar la fe. Entonces es muy importante buscar a Dios con determinación, pedir a Dios que aumente nuestra fe, no seguir buscando culpables de nuestra condición y de nuestra situación, al no ser que a tu propio corazón. Me explico. Cuando queremos buscar algún culpable, solamente busquemos en nosotros. Porque no hay otro que puede bloquear nuestra bendición, sino solo nuestro propio corazón si está incorrecto. Y nos es sumamente fácil encontrarle a todos los otros culpables y nos es sumamente difícil examinarnos. Para examinarnos de verdad, nuestro orgullo tiene que estar en 0. Y si has encontrado una persona que tiene el orgullo en 0, has encontrado la persona más mansa de esta tierra. Hace todo para que sea tu amigo. Porque es una joya. Pero es posible porque hay en la Biblia. ¿Por qué Dios le llamó a Moisés el hombre más manso de la tierra? Porque él llegó a un nivel de humildad donde no hizo ya nada por su propia cuenta. Si Dios no mandaba, él no hacía. Total 100% dependencia de Dios. Nunca avanzó con el pueblo 1 metro sin que Dios diga. Si hubiera tenido orgullo, hubiera cometido muchos de esos errores. De avanzar donde no tenía que avanzar. De quedar donde tenía que avanzar. Esa humildad tan linda crea una dependencia total de Dios. Y eso lleva a las grandes victorias. El orgullo te hace impaciente. Te hace moverte cuando no debes. Te hace enojarte cuando deberías estar en calma. El orgullo tiene muchas ramas. Autosuficiencia.
Una señal de orgullo es la ofensa. Cuando te ofendes todo de balde, es porque el yo está en el trono. El yo muerto no se ofende. Ningún muerto patalea. Entonces, lo que nosotros queremos aprender de esta palabra tan fuerte y tan simple, porque el texto más adelante dice que ellos derrotaron a todo el ejército filisteo. No había ninguna lógica. Saúl estaba en el campamento hasta que ya se venció. Así que con una sola espada se venció a un ejército. Por supuesto, no fue Jonathan el valiente de esa guerra. Fue Dios el que movió las cosas. Fue Dios el que le metió temor a los filisteos. Dice que la tierra tembló. Y los filisteos se daban cuenta que Dios estaba peleando. Y temieron. Y cuando viene temor a nuestro corazón, nuestras defensas bajan. Hoy día no sabemos cuántos murieron de miedo y cuántos de COVID en época de pandemia. Pero sabemos que a muchos se les bajó la defensa y por eso tuvieron problemas de salud. Eso no digo yo, eso dicen los estudiosos de la medicina. El temor hace que la defensa baje. Y la Biblia dice que el temor es un espíritu que nos ataca. Porque la Biblia dice, yo no les he dado espíritu de temor, sino de amor, de poder, de dominio propio. O sea, el espíritu de temor es un espíritu de otro lado. Entonces, acá Jonathan sí tiene el espíritu de poder, de amor a su pueblo y a Dios. Y a los otros le entra un espíritu de temor. Y son derrotados. Nos damos cuenta que la fe de Jonathan hizo que sus hombres, que sí estaban subyugados a un espíritu de temor, fueron libres también. Porque la influencia del espíritu más fuerte es fundamental. Quiero terminar con esto. Cuando Dios te da una señal o una palabra, avanza en esa palabra. Porque muchas veces ahí el enemigo te quiere traer temor. Asegúrate que fue el Señor que te habló. Tiene que venir a tu corazón. Para mí, al no ser que es una señal que le pediste a Dios, como Jonathan pidió una señal a Dios que los filisteos digan algo, eso fue la señal que él sentía pedir a Dios en su corazón, por eso pidió esa. Pero tiene que concordar con lo que el Espíritu dice en tu corazón. Si viene alguien de por ahí, o está buscando al Señor y te dice una palabra totalmente contraria a lo que el Espíritu en tu corazón está diciendo, deséchala. Nehemías tenía una comunión muy profunda con Dios. Dice que cada vez que fueron atacados, que vino una amenaza, que vino una intimidación, y oramos, y oramos, y oramos. Eso era su estilo de vida.
y seguir avanzando. Vino el profeta y le dice, escóndete en el templo porque te van a matar. Y él dice que yo no soy de los hombres que me esconden. Y dice a continuación, porque Nehemías sabía que no venía de Dios esa palabra. ¿Cómo sabía? Por el Espíritu. Porque no concordaba con lo que el Espíritu le estaba diciendo lo que él tenía que hacer. Y cómo él sabía lo que el Espíritu le estaba diciendo por la comunión. Y quiero decir algo más. El que no tiene una íntima comunión con Dios, profunda, y discierne la voz del Espíritu, no va a sobrevivir los últimos tiempos en su fe. El que solo depende de palabras sueltas de por ahí, va a ser confundido. Yo no creo que alguien sin oración y sin palabra todos los días tiene alguna chance de sobrevivir espiritualmente en el tiempo que se viene en el mundo entero. Alguien que no se alimenta y desecha la basura que hay todos los días delante de él. Necesitamos quitar lo que nos roba la voz de Dios, lo que le aleja a Dios de nosotros. Porque Dios no va a hablar en un ambiente donde se le ofende. Y muchas veces tenemos un entorno, nuestra casa, con películas, con música, que todo el tiempo ofende a Dios y queremos que Dios nos hable en ese ambiente. Lo único que te puede decir, arrepiéntete y aléjate de lo que estás haciendo. Y eso sería por misericordia que te diga eso. Así que cuando Dios te da una señal o una palabra, avanza. Recuerda, Dios sostiene todo lo que Él dijo. Él vigila para cumplir todo lo que ha prometido. La Biblia dice que Dios vigila sobre su palabra para ponerla por obra. Entonces, la única manera de no tomar lo que Dios nos ha prometido es no avanzar cuando Él dice. Dios le dijo a los israelitas, entren y tomen la tierra. Y ellos dijeron, no vamos a avanzar. Porque no creyeron. Tenían la palabra, tenían la promesa. Tenían la promesa que Dios iba a ir delante. Él iba a pelear por ellos, pero ellos dijeron, no se puede. Porque no pudieron ver que si Dios dice, Él hace. Y ahí está el problema. Cuando no conocemos a Dios, tampoco no podemos confiar en que Él lo hará. Así que un gran desafío para cada uno de nosotros. Crecer en la intimidad con Dios, crecer en el conocimiento de la palabra, para que nuestra fe sea aumentado. Pedir a Dios que Él nos hable, pero más bien pedir a Dios que podamos discernir su voz, porque Dios habla. Muchas veces nuestro problema es que no creemos que Él nos habla y no nos determinamos a escucharlo. Yo me acuerdo hace muchos años, yo todo el tiempo me iba tras esos pastores grandes a preguntarle qué piensa de esto, qué será que Dios dice de esto. Y un día sentí en mi espíritu la voz de Dios que me decía, yo hablo con mis hijos. En otras palabras me estaba diciendo, cuando te determinas a escucharme me vas a oír. Pero no has creído que yo te hablo, crees que solo le hablo a estos 5 elegidos.
yo hablo con mis hijos. Y corroboré con la palabra, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Bueno, si sos ovejas, si sos hijo de Dios, hija de Dios, tienes que escuchar la voz de Dios. Vas a discernirla cuando te determinas a tomarte un tiempo y decir, Señor, mientras vos estás en un grupo haciendo ruido y hablando cualquier pavada, no va a venir ahí el Señor a hablarte, pero cuando te apartas, dice, Señor, yo necesito oírte. Mira que estoy en esta situación. Yo quiero hacer tu voluntad, pero necesito seguridad en este tema. Él te va a hablar, Él te va a dar un sentir en tu espíritu. Normalmente no te va a hablar audiblemente, pero va a venir una convicción sobre una palabra en tu corazón y vas a saber que es de Él. Porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu cuando Él nos habla. Y ahí viene la fe aumentada. Amén. Espero que esta palabra sea como esa espada afilada para sus caminos. Amén. Querido Padre, tú conoces a cada uno de nosotros. Tú conoces cuáles son nuestros imposibles y nuestros filisteos que se burlan de nosotros. Y también conoces nuestro estado de ánimo, que muchos estamos quizás como Saúl y sus soldados. Y estamos esperando que se levante un Jonathan a creer por nosotros. Pero yo creo que hoy tú nos desafías a cada uno de nosotros a levantarnos, a salir del campamento de la queja y de la desolación y del desánimo, y ponernos firmes y ponernos delante de ti, pedir una señal y avanzar. Yo te pido, Espíritu Santo, que tu unción caiga sobre todos aquellos que realmente en su corazón tienen una determinación de buscarte. Todos aquellos que dicen, yo voy, yo salgo del campamento hoy. Yo voy a buscar al Señor, yo voy a buscar una palabra. Y yo te pido que aprendan a oír tu voz. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, hazte muy real en la vida de cada uno. Señor, tú ya tienes la puerta abierta ante aquel que parece que últimamente todas las puertas se cierran. El pronóstico que le han dicho está de mal, pero va a ver que es de bien. Va a cambiar todo a favor de Él. Se va a venir un nuevo tiempo. Se va a venir un nuevo tiempo para las familias. Espíritu Santo, yo te pido que esta palabra sea como una semilla de fe que caiga al corazón y que brote y que tú la riegues. Y yo te pido que tú la cuides, que tus ángeles acampen alrededor de esa palabra para que el diablo no la pueda robar. En el nombre de Jesús. Yo te pido que todo virus, toda bacteria que ha atacado a ciertos hermanos se seque hoy.
Hoy declaramos también que el nombre de Jesús es más grande que cualquier cáncer y todo cáncer se seca en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra nos dice que tú llevaste todas nuestras enfermedades y dolencias y también todos nuestros pecados y hoy los soltamos ahí. Porque lo que tú llevaste, nosotros no lo queremos llevar. Lo que tú cargaste, nosotros ya no lo queremos ni necesitamos cargar. Hoy soltamos nuestras derrotas, nuestros pecados, nuestra ruina y toda enfermedad. Porque dice tu palabra que llevaste todas nuestras enfermedades y dolencias. Llevaste todos nuestros pecados. Y te pedimos perdón por seguir llevándolos por nuestra incredulidad. Y hoy los soltamos en el nombre de Jesús y somos libres. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.